Poder compartir de la palabra del Señor. Y antes de ir de lleno a lo que es el compartir, me gustaría hacer como una mención en torno a la cantidad de niños, de niñas que tenemos a nivel congregacional. No sé si dieron cuenta cuántos fueron saliendo a la clase de los niños. Eso es una tremenda bendición. Tenemos a niños también que por la edad todavía no alcanzan a estar en la enseñanza de hoy día, que están acá adentro, y eso también es una tremenda bendición. Ahora, así como es una bendición, también es una tremenda responsabilidad. Como padres, como abuelitos, hay una responsabilidad importante en torno a lo que es la crianza de nuestros hijos, de poder mostrarle a Cristo, de poder expresarle el amor de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos en nuestros hogares. ¿Y por qué parto haciendo esta mención? Porque en el último tiempo he tenido una carga en torno a cuántas horas nuestros niños que están escolarizados pasan recibiendo enseñanzas de distintos tipos en los colegios. ¿Cuántas horas al día? ¿8 horas diarias? Los que están en la universidad va a depender un poco de la carrera, cuántas horas estén por día, pero ¿cuánto tiempo están escuchando distintas filosofías, distintas enseñanzas? Que claramente nos están mostrando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, debe haber una responsabilidad, debemos prestar atención y debemos ser diligentes en torno a el tiempo que dedicamos a mostrar al Señor en nuestros hogares también. No es suficiente con una enseñanza de un día domingo en la escuela dominical. Ayuda y damos gracias al Señor porque las hermanas se disponen a este servicio. Pero no es suficiente. Hay que invertir más tiempo en nuestros hogares para poder expresar el amor de Dios, para poder enseñar los principios de Dios, los fundamentos de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que cuando ellos estén recibiendo una enseñanza puedan distinguir si esto agrada o no agrada a Dios. Cuando ellos estén observando algo en algún recreo, puedan distinguir esto será conforme a lo que Dios espera o no. Es importante, hermano, y les pido que tomen asunto de esto, quienes tenemos la responsabilidad con hijos, con hijas, de poder entregar tiempo para poder mostrar al Señor en nuestros hogares. No es un juego. En algún minuto, si nos descuidamos, ya después es como muy tarde para tratar de expresar y entregar y poder atender a nuestros hijos. Entonces, mientras antes estemos conscientes de esto, mucho mejor. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora, ya yendo por completo a lo que es el mensaje de hoy, me gustaría que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Este es un versículo muy conocido. De hecho, de manera recurrente es mencionado en nuestras reuniones o ya sea en conversaciones cuando hermanos están pasando aflicciones. Y lo que más se menciona de este versículo en esas conversaciones es como la segunda parte del versículo. Cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, es algo que recurrentemente uno va escuchando en distintas interacciones con los hermanos y en situaciones de aflicción de algunos hermanos. Entonces, como que se cita de manera frecuente, en el mundo tendréis aflicción, el Señor nos dijo que iba a ser así, pero confiad, yo he vencido al mundo, y lo declaramos. Pero esa es la segunda parte de un versículo, y muchas veces obviamos la primera parte de este versículo que es muy importante considerar también. Entonces, mi ruego en el Señor es que en base a este versículo, el Señor nos permita comprender con mayor profundidad lo que Él nos quiere entregar y cuál es la alerta que nos quiere hacer o el llamado que nos quiere hacer para este tiempo. Dice entonces en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas
acá está hablando nuestro Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Parte con esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego continúa y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, este es el versículo central del compartir. Quizás puedo olvidar muchas cosas que yo vaya mencionando, pero este versículo, por favor, trate de atesorarlo en su corazón, trate de memorizarlo, porque es una tremenda verdad y una tremenda instrucción que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. En torno al contexto de este versículo en particular, porque tenemos que entender el contexto en el cual nuestro Señor declara estas palabras. Cuando uno empieza a leer el Evangelio de Juan, y cuando lo empieza a estudiar, uno se va dando cuenta que posterior a este versículo, después viene una oración que hace nuestro Señor Jesucristo, y después nuestro Señor ya es entregado. Entonces, este versículo en particular es una instrucción que entrega el Señor previo ya a lo que va a ser su entrega. De hecho, se menciona que este versículo está dentro del discurso del aposento alto. ¿Qué significa este discurso del aposento alto? Que nuestro Señor Jesucristo se apartó con sus discípulos, con sus íntimos, para poder entregar una instrucción especial. Y este discurso del aposento alto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan desde el capítulo 13 al capítulo 17. Todo lo que se menciona desde el capítulo 13 al capítulo 17 nos habla de este discurso del aposento alto. ¿Por qué el aposento alto? Porque era un lugar que estaba en un hogar en altura, pero era un lugar especial porque en ese lugar nuestro Señor Jesucristo estaba entregando sus últimos mensajes a sus discípulos, a sus elegidos, para que puedan continuar posterior a lo que iba a ser su entrega. Entonces, cuando uno empieza a ver qué es lo que se narra en estos capítulos previos, Jesús se muestra como un siervo, ¿cierto?, lavándole los pies a sus discípulos, en el capítulo 13. También acá se anuncia la traición de Judas. Nos entrega el nuevo mandamiento. Luego de eso nos muestra que Jesús es el camino al Padre, que está la promesa del Espíritu Santo, que Jesús es la vid verdadera. También está que el mundo os aborrecerá. También nos habla de las obras del Espíritu Santo. Y termina ya con lo que es la oración por sus discípulos. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque nuestro Señor Jesucristo está entregando un mensaje a sus discípulos, un mensaje profundo, un mensaje íntimo, en el cual le empieza a narrar distintas cosas que iban a ocurrir. Y dentro de lo que Él va entregando, va mencionando palabras que son muy alentadoras y también va entregando advertencias de lo que iba a ocurrir. Y cuando ya está como terminando el mensaje, porque insisto, después cuando uno va al capítulo 17, Jesús empieza a orar por sus discípulos, entonces ya terminando todos estos mensajes, lo que Él dice, estas cosas os he hablado. Entonces todo lo anterior que narró en este espacio o en esa reunión, todo eso que narró, lo narró por algo. Porque si no hubiese sido importante, nuestro Señor no lo hubiese narrado. El Señor enseñó de manera frecuente a las personas, hizo distintos llamados, hizo distintos milagros. Pero este mensaje en particular se lo entregó a sus discípulos, a sus íntimos. Él quería que sus discípulos comprendieran algo mayor. Y dentro de todo lo que él narra, cuando va terminando el capítulo 16, en el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es un primer peldaño que el Señor quiere poner para cerrar toda esta conversación. Es decir, todo lo que le he estado comentando en los capítulos anteriores o las enseñanzas anteriores es para que ustedes en mí tengas paz. ¿Se entiende? Entonces, el llamado del Señor es que nosotros podamos acudir a Él y que en Él vamos a encontrar paz.
Y nosotros sabemos que no es la paz como la paz que nos ofrece el mundo, ¿cierto? Pero eso no queda ahí, es decir, no queda solamente en paz. ¿Se acuerda que hace algunas semanas Esteban nos mencionaba que habían algunos versículos que si se cortaban era así como súper alentador, pero el Señor siempre quería entregar un poco más y quizá ahí a nosotros nos mueve un poco el piso? Bueno, este es uno de los versículos en el cual nos dice: estas cosas he hablado para que en el mundo tengáis paz, y luego viene: en el mundo tendréis aflicción. Nos dice dónde está la paz: para que en mí tengáis paz, pero luego nos advierte también y nos dice, y les dijo a sus discípulos antes de terminar ya esta fue una de las últimas interacciones antes de ser crucificado con sus discípulos, le dice: en el mundo tendréis aflicción. Es una declaración que les está haciendo, pero adicionalmente a eso dice: pero confiad. Pero confiad. ¿Por qué le dice confiad? Yo he vencido al mundo. Y me hacía tanto sentido lo que el Señor nos hablaba a través de Cristian ahora en la mesa en torno a la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que no depende de nosotros, que es una victoria que Él llevó a cabo y que nosotros fuimos parte de esa victoria. Y esto en sí tiene mucha riqueza que me gustaría que podamos ir rumiando, que podamos ir reflexionando, que podamos ir profundizando para poder asegurar nuestros corazones que, si bien es cierto, nosotros podemos pasar por diversas pruebas, por diversas aflicciones, el Señor advirtió que así iba a ser. Es decir, nuestro Señor no es un Señor descuidado, no es un Señor que no le interesa nuestro caminar. Nuestro Señor es un Señor que se preocupa de nosotros, y en su preocupación Él nos advierte previamente, nos avisa: en el mundo tendréis aflicción. Y a veces, y sobre todo yo cuando era joven, adolescente, y escuchaba hablar de que los cristianos tendrían que pasar por aflicciones, yo decía: ¿pero por qué? No me interesa. No me interesa entonces un evangelio en el cual haya que pasar por aflicciones. Y cuando empieza a pasar el tiempo, uno se empieza a dar cuenta que las aflicciones son tan necesarias para nosotros, hermanos. Son tan necesarias, y que necesitamos vivir en aflicciones para poder ir afirmando nuestra confianza en el Señor y no en nuestras fuerzas, y no depender de nosotros. Entonces, cuando uno se empieza a introducir en este versículo, repito, de Juan 33, capítulo 16, versículo 33, el Señor nos anuncia que vamos a tener aflicción. Entonces, en la versión NTV, cuando uno lee este pasaje, en esta otra versión, dice: en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. La palabra aflicción, en la versión NTV, menciona que en el mundo tendrán muchas pruebas, no una prueba. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, nosotros en nuestro día a día nos enfrentamos a distintas situaciones, ¿cierto? Tenemos distintas responsabilidades laborales, familiares, como estudiantes, y cada una de estas responsabilidades las vamos enfrentando de manera cotidiana, quizás, pero en ocasiones estas situaciones se van convirtiendo en aflicciones para nosotros. No sé, una enfermedad, quedé justo sin trabajo, justo pasó tal situación, y todo eso nos empieza a mover, y muchas veces puede ocurrir que nosotros lleguemos a este lugar tristes. Puede ser que lleguemos a una reunión triste, a una reunión de oración triste, a una reunión del día viernes donde estamos haciendo un estudio, podemos llegar tristes. Y les digo algo: qué bueno que podemos llegar. Qué bueno que podemos llegar.
y que no en nuestra tristeza nos apartamos del cuerpo de Cristo, sino que en nuestra tristeza venimos a los pies del Señor. Venimos buscando el sustento del Señor. Entonces en nosotros no debiese haber un discurso de, no sé, cuando alguien está expresando su dolor, cuando alguien está expresando su preocupación, su tristeza, que de nosotros salga, pero hermano, ¿cómo vas a estar triste si tenemos un Señor tan grande? A veces nosotros queremos espiritualizar eso y eso es lo que declaramos o lo que he escuchado. Pero ¿cómo vas a estar triste si nosotros tenemos un Señor tan grande? Y yo digo, sí, tenemos un Señor tan grande, es un Señor poderoso, es un Señor amoroso, es un Señor perfecto. Pero esta situación me tiene triste y puedo estar triste. Y el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrás situaciones, tendrás muchas pruebas, puedes tener tristeza, pero lo importante acá es lo que viene posterior a esto, que es, pero confiad. ¿Podemos llegar tristes hoy día? Sí. ¿Cuántos de hoy día están tristes? No es necesario que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros llegamos tristes hoy día? ¿Cuántos de nosotros llegamos afligidos hoy día? ¿Cuántos de nosotros llegamos preocupados hoy día a esta reunión? ¿Estoy mal por llegar triste? No. Estás bien porque llegaste, hermano, a este lugar. Porque este es un lugar seguro. Este es un lugar restaurador. Este es un lugar donde nuestro Señor Jesucristo se encarga de soplar vida a nuestros corazones para poder verle más claramente. Y al verle, nosotros confiamos. Y no es una confianza pasajera, no es una confianza que se puede esfumar, sino que es una confianza que está asegurada, porque esta confianza está puesta en que nuestro Señor Jesucristo venció. Nuestro Señor Jesucristo venció. Y como decía Cristian, por eso nos hace bien venir cada domingo y declarar que nuestro Señor Jesucristo ha vencido y nos ha hecho parte de su victoria. No nos dejó lejanos a su victoria. No nos dijo, miren desde allá mi victoria, sino que Él nos incluyó en su victoria. Es que esto es maravilloso, hermanos, poder comprender que a pesar de toda la incompetencia que pueda haber en nuestras vidas, nuestro Señor nos dice, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Repito lo que dije anteriormente. Este mensaje fue previo ya a la entrega del Señor y a la crucifixión. Y lo que el Señor se encargó para cerrar este mensaje que entregó a sus íntimos, para cerrarlo, Él hace esto y les menciona esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está consolidando toda su enseñanza en esta declaración. Es decir, pasarás por prueba, pero confiad. Pasarás por valles de sombra, de muerte. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros andemos por valle de sombra de muerte? Nos dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Confiad en la victoria del Señor. Confiad que Él lo hizo, que Él fue aceptado por el Padre, que Él nos justificó y pagó el precio de nuestra redención. Por ende, ya no depende de que nosotros tengamos una semana victoriosa. No depende de que nosotros hagamos todo bien, sino que depende de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos y hermanas, si hoy día hemos llegado en alguna condición de tristeza, por el motivo que sea, si hemos llegado preocupados, por el motivo que sea, si hemos llegado afligidos, por el motivo que sea, nuestro Señor hoy día nos está diciendo, en mí tendréis paz. Y esto tenemos que atesorarlo. Entonces, cuando uno empieza a buscar en la palabra otros pasajes en el cual empieza a hablar de la paz del Señor, hay muchos pasajes que podríamos citar. El Señor de manera recurrente se va mostrando como el Dios de paz. Y por ejemplo, en Isaías 26 del 3 al 4 dice, tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo voy a volver a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Recordemos nuestro pasaje central. Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad. Vuelvo a leer a Isaías sin perder de vista el mensaje central de confiad, yo he vencido al mundo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera, el pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestro Señor es nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que poner nuestros pensamientos en Él. Si nosotros ponemos los pensamientos en nuestras situaciones que nos envuelven, en nuestros contextos, en nuestras enfermedades, claramente nos vamos a desanimar. Claramente nos vamos a hundir, así como Pedro cuando iba mirando al Señor caminaba sobre las aguas, pero cuando bajó la mirada y vio la tempestad se empezó a hundir. Esa es una realidad en nuestra vida práctica. Nosotros dejamos de mirar al Señor y nos hundimos de manera inmediata. Y acá nuestros pensamientos, lo que nos está animando es para que puedan perseverar en el Señor. Es decir, que nuestra meditación, que nuestra reflexión sea la palabra del Señor. En Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos damos cuenta, hermanos, entonces de cómo el Señor se encarga de poder entregar mayor profundidad en este pasaje inicial del Evangelio de Juan. Es decir, ¿podemos estar en medio de pruebas? Sí. ¿Podemos estar tristes? También. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe estar en acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, en tener nuestros pensamientos puestos en Él, en ir delante del Señor con oración, con súplica. Está bien que pidamos al Señor, está bien que le pidamos atención al Señor. Señor, por favor, socórreme. Señor, escúchame. Yo esto lo veo de manera práctica con mi hijo. David, cuando llego a la casa, él todo en su mente es jugar. Entonces quiere que juguemos, papá jugar, desde que abro la puerta, papá jugar. Y yo de repente me siento en el sillón y me dice, papá, mira. Y yo, ya, sí, te miro. Y lo miro. Y termina, pero papá, mira. Papá, mira. ¿Qué provoca en mí? Que yo deje de hacer cualquier otra cosa que esté haciendo y lo miro. Porque está todo el rato insistiendo, pero papá, mira. Es decir, nosotros podemos ir delante del Padre con ruego, presentando nuestras aflicciones, presentando nuestras tristezas. Podemos estar tristes, hermano, por eso lo menciono con tanto énfasis, porque a veces como que se anula el que un hermano pueda estar triste. Podemos estar tristes, hermano, pero lo importante es que por sobre esta tristeza nosotros podamos mirar al Señor, podamos ir a los pies del Señor con oración, con ruego. Estoy triste, pero mi pensamiento está en el Señor, en su palabra, en lo que Él me indica para poder resistir en esta prueba, para poder resistir en esta tristeza, para poder resistir en esta aflicción. Entonces, ¿necesitamos del Señor? Necesitamos del Señor, necesitamos del Señor, necesitamos ir a los pies del Señor. Y en este pasaje, como hemos mencionado anteriormente, se habla de una victoria, una victoria que ya ha sido consumada. Una victoria cuando Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy día eso es lo que nosotros estamos recordando, que nuestro Señor Jesucristo venció, para poder escudriñar la palabra y poder ver pasajes que reafirman esto. Me gustaría que rápidamente podamos ir a Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15, del 13 al 15. Colosenses capítulo 2,
versículos 3 y 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, lo que nos decía el Señor en la mesa, todos los pecados. No hay pecado que no pueda ser perdonado. El Señor puede perdonar todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué pasó ahí? Triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una victoria de nuestro Señor Jesucristo asegurada. Hay una victoria en Él, una victoria que Él tuvo. De hecho, en Hebreos, no lo busque, capítulo 2, versículo 14, dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo voy a volver a leer: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros tenemos un enemigo, pero este enemigo ya fue vencido en la cruz. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no está luchando ahora por ser victorioso. Su victoria ya fue ejecutada. Su victoria ya fue realizada y nos hizo partícipes de su victoria. Y su victoria fue en esa cruz cuando Él estaba pensando en ti, cuando Él estaba pensando en mí, cuando Él estaba declarando su amor a la humanidad. El Señor estaba obteniendo la victoria, una victoria la cual debe alentarnos a poder seguir adelante. Es decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una victoria poderosa de nuestro Señor Jesucristo que hoy día Él nos ha hecho partícipes. Nosotros hoy día hemos declarado su victoria. Nosotros hoy día hemos confesado que sin el Señor no somos nada, que tenemos absolutamente dependencia de Él, porque en Él está la vida, porque en Él está el sustento para toda nuestra sequedad de nuestra alma. En Él tenemos el río de agua viva que fluye. Solo en nuestro Señor Jesucristo Él es el único que ha podido suplir toda nuestra sed. Gloria sea dada al Señor, porque de Él es la victoria, hermanos. Entonces, Jesús en sí nos mueve a confiar en su victoria. Mueve a sus discípulos, a sus íntimos, a confiar en lo que Él ha hecho. Yo he vencido al mundo, le está diciendo. Entonces, nuestra responsabilidad acá, o qué es lo que el Señor esperaría de nosotros, que nosotros le creamos, que nosotros confiemos, que nosotros podamos confiar que Él ha vencido. Y aquí el Señor nos hace de cierta forma un mandato de fe. El Señor nos invita a tener fe. El Señor en esta última ya versículo de este capítulo lo que está mencionando es que es muy necesaria la fe. ¿Cómo nosotros podemos confiar si no tenemos fe? Uno no puede confiar en una persona si en realidad ha hecho cosas que no corresponden, o me ha traicionado, o ha ocurrido X cosa. Uno no confía, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo es un Señor perfecto. Nuestro Señor Jesucristo es una persona confiable. Nosotros debiésemos depositar toda nuestra confianza en Él. Si nosotros hasta el día de hoy nuestra confianza está puesta en nuestro trabajo, estamos errando, hermanos. Si nuestra confianza está puesta en nuestro estudio, en nuestra salud, estamos errando. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo y en su victoria. Él venció a este mundo. Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el gran vencedor. ¿Cuántos creemos que el Señor es un gran vencedor? ¿Podemos proclamar que el Señor es un gran vencedor? Hermanos, que se afirme la fe en nuestro corazón. Nuestro Señor es un gran vencedor. Él fue el que ha vencido y en su victoria nos hizo partícipe.
y ahora Él lo único que nos pide es confiar, confiar. Entonces la fe en sí es un canal que nos lleva a experimentar esta vida. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en nosotros, nuestra fe en nuestra salud, nuestra fe en nuestra estabilidad familiar, nuestra estabilidad laboral. No, hermanos. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. En Él debe estar puesta nuestra confianza. Luego en Hebreos vemos, en Hebreos del 11, 33 al 34 dice: por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y sigue declarando un montón de situaciones en las cuales hubo hombres y mujeres que sostuvieron la fe. Por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el creer en nuestro Señor no se basa en una emoción. Y a veces eso es lo que confundimos. No se puede basar nuestra fe en una emoción. Nuestra fe no puede estar sustentada en el contexto que tenemos hoy día. No puede estar sustentada así. Nuestra fe, hermano, es tan importante que a través de la fe nosotros podemos llegar a confiar en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto uno lo puede encontrar en distintos pasajes. Pero hay uno que a mí en este último tiempo me ha marcado harto. No sé cómo estamos en la hora. Todavía nos quedan algunos minutos. Porque me gustaría que lo podamos leer. El gran centro, insisto, es este pasaje inicial del Evangelio de Juan. Pero ¿cómo podemos llevar a la práctica esta palabra? Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos que nos entrega luces de cómo poder llevarlo a cabo. Se encuentra en Marcos capítulo 5. Versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y ahí aprovecho de hacer un paréntesis también. Hace poquito tuvimos una reunión en la cual abordamos el Evangelio de Marcos, preparándonos para lo que va a ser un entrenamiento. Invitamos a los jóvenes, a los hermanos que estén interesados en poder aprender sobre los evangelios, que se puedan conectar a esas reuniones, son por Zoom. Es una instancia enriquecedora donde nos entrega una mirada que después al leer los evangelios podemos comprender de mejor forma cómo está expresado nuestro Señor Jesucristo a través de cada uno de los relatos que allí aparecen. Entonces ahora cierro paréntesis y vamos a esta cita de Marcos capítulo 5, 21 al 43. En el título que aparece en la Reina Valera dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dos relatos muy conocidos, ¿cierto? Y me gustaría que lo podamos leer sin perder de vista lo que hemos estado conversando anteriormente en torno al pasaje central. Cuando dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo eso podríamos verlo reflejado en este pasaje de Marcos? Lo voy a leer, una lectura rápida, y después vamos a dar cierto énfasis a algunas cosas. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Y aquí ya empieza la parte que debemos considerar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Ya? Y luego que le vio, se postró a sus pies. Uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Y le rogaba mucho. No le rogaba poco. Recuerden, papá.
le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Que había venido a rogarle, vinieron desde esa casa, diciendo: tu hija ha muerto. Imagínense ese escenario. Él se acercó a Jesús, fue a los pies de Jesús y le rogaba que fuese con él. Y Jesús accedió y fue. Pero en este transcurso ocurrió otra escena, que fue que la multitud lo empezó como a apretar, y esta mujer que sufría del flujo de sangre se acercó a él también y lo tocó, y fue sana. Y nuestro Señor Jesucristo se detiene y interactúa con ella, y empieza a hablar con ella. Y en todo eso, esta persona que se había acercado inicialmente, vienen de su casa y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Qué habrá pasado por la mente de este principal de la sinagoga? ¿Qué habrá pasado por la mente de Jairo en esta situación? Es decir, estaba llevando la esperanza a mi casa, pero la esperanza se tuvo que detener, vio otra situación y ahora me están diciendo que mi hija ha muerto. ¿Y qué vemos acá en la palabra? ¿Qué es lo que continúa del relato? Dice en el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Es como un ya córtala. Si ya está esto, ya ¿para qué más? ¿Para qué más ruego? Ya déjalo ahí nomás, si ya está hecho. Y aquí viene el pero Jesús. Versículo 36. Pero Jesús. Qué bueno pero Jesús. En medio de nuestras aflicciones, pero Jesús. Pero Jesús. Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. No temas. Es como, pero confiad. Logramos hacer el cruce, pero confiad, no temas. Es decir, la gente de tu casa, los cercanos te están diciendo: pero si ya murió, déjalo así. Pero viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y dice: no temas. ¿Y qué más dice? Cree solamente. No temas, cree solamente. Cree, fe, tener fe, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Es decir, para las personas que estaban ahí no era indiferente lo que había ocurrido. Había muerto una niña que estaba enferma. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, de este relato se pueden sacar muchos compartir, muchas enseñanzas. El Señor es tan abundante que de un solo versículo nos puede entregar verdades tremendas. Pero hoy día me gustaría que lo podamos contrastar con este versículo inicial que estábamos conversando del Evangelio de Juan. Pero confiad, yo he vencido. Y aquí podemos ver cómo si bien es cierto, eran aflicciones distintas, porque Jairo venía afligido porque su hija estaba enferma y estaba por morir. Entonces la aflicción de Jairo no era por sí mismo, sino que era una aflicción por un otro. En cambio, la mujer del flujo de sangre, ella estaba afligida por sí misma porque ella sufría esta enfermedad. Podemos ver ambas situaciones. Nuestro Señor Jesucristo se encarga de abordarla. Entonces quizás nosotros podemos estar afligidos por nosotros mismos o podemos estar afligidos por alguna situación de alguien importante para nosotros que nos rodea, pero nuestro Señor se encarga de abordar a ambas aflicciones. El Señor se encarga de abordar nuestras tristezas. El Señor se encarga de salir a nuestro encuentro. Pero si queremos hacer el contraste entre Jairo y entre la mujer con el flujo de sangre, podemos ver algo en común que es súper importante. ¿Qué puntos en común me gustaría destacar? Ambos tenían una tremenda aflicción. Ambos tenían una tremenda aflicción. Uno era por relación a su hija y lo otro era por su enfermedad. Ambos tenían aflicción. ¿Qué otra cosa me gustaría destacar? Que para mí esto es muy, muy importante que lo consideremos. Ambos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Ambos se acercaron. Uno se acercó y se postró para rogarle. Otra se acercó para tocar el manto y al ver la obra del Señor se postró. Pero ambos tuvieron esta actitud de, en medio de esta aflicción, donde no queda ninguna otra esperanza, ir delante del Señor, acercarse al Señor. Recordemos, en mí tendréis paz. En mí tendréis paz. Ambos se acercaron delante del Señor. Ambos creyeron que en la persona de Jesús había poder. Había poder para poder abordar la aflicción que ellos estaban teniendo. Y nosotros, hermanos, debiésemos tener esta misma actitud. Por eso yo le recalcaba harto, si estás triste, qué bueno que llegaste triste. Quizá uno podría decir, no podemos estar tristes, qué bueno que llegaste triste. Si llegaste afligido, qué bueno que llegaste, porque el fin es que llegaste delante del Señor, llegaste a estar en medio de los hermanos. Al recibir el abrazo de algún hermano, el Señor te va a tocar el corazón. Porque así es la vida del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos abrazamos, cuando nosotros consideramos al otro. ¿Se acuerdan que en el último compartir que hablé de la caña cascada y del pábilo cumea? Cuando nosotros somos cuidadosos con nuestra hermandad, con nuestra familia, somos capaces entonces de expresar el amor del Señor. Y el amor del Señor, hermano, es tan grande y es tan perfecto que se encarga de poder sostener la fe en nuestros corazones. Ya para ir cerrando el compartir, si nosotros, hermanos, estamos pasando por aflicciones, si estamos pasando por pruebas o tristezas, o pruebas y tristezas, como está declarado en
en el pasaje central que estábamos leyendo, lo que nuestro Señor nos invita es a poder confiar. Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Si miramos alrededor y miramos el contexto, lo más probable es que esta fe no siga creciendo. Pero si ponemos nuestra mirada y nuestro pensamiento en Cristo Jesús, lo más probable es que el Señor va a obrar y nos va a alentar y nos va a animar y nos va a llevar a confiar verdaderamente en Él. Entonces, hermanos, ir a los pies del Señor. ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Estás con pena? ¿Estás con preocupación? Ir a los pies del Señor. Para el Señor no somos indiferentes. Y si es necesario insistir con ruego, como el papá de Jairo, que fue con ruego constante, como David, mi hijo, que cuando llego es, pero papá mira, pero papá mira, pero papá mira. Hagámoslo, hermanos. Nuestro Señor en su gracia nos va a sostener. El Señor en su gracia nos va a considerar. Nosotros no, si nos miramos a nosotros mismos, no tenemos absolutamente nada. No tenemos absolutamente nada de dónde agarrar. Entonces, vuelvo a nuestro texto central. Lo voy a volver a leer, si lo pueden proyectar, chiquillas. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y vuelvo a hacer énfasis a lo que le dije al inicio. Uno de los últimos mensajes que le entregó el Señor a sus discípulos, una de las últimas palabras que el Señor les instó a sus discípulos antes de ir a su crucifixión, antes de ser entregado, este versículo que podemos ver acá. Esta enseñanza que me gustaría que puedan atesorar, que si es posible en sus casas la memoricen, insten a su hijo a memorizar este pasaje. En algún minuto el Señor se lo va a revelar a los niños y van a poder acudir a Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en nuestro Señor Jesucristo tengamos paz. ¿Has sentido que la paz no ha estado reinando en tu vida? En Cristo podemos encontrar paz. Tenemos que ir delante de Él. Tenemos que ir a sus plantas, tenemos que ir con ruego, tenemos que ir con fe. Por eso es que después nos dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una victoria que nosotros no la hicimos. Nosotros no participamos generando esa victoria. Quizá en un partido de fútbol uno se esfuerza y defiende y otro ataja y otro hace goles. Y ganamos todos. Acá la victoria fue de nuestro Señor Jesucristo y Él nos incorporó en su victoria. Qué maravilloso es nuestro Señor. Para terminar les voy a dar un testimonio. Esta última semana me tocó compartir con un hermano. Y este hermano en sí ha pasado distintas situaciones que a lo largo de su caminar lo han ido afligiendo. Pero en el último tiempo él se ha aferrado al Señor. Él se ha aferrado al Señor con un corazón sincero. Y ha abierto las casas de su hogar para que se proclame el Evangelio. Y esto ha sido en los últimos meses en el cual ha habido una convicción de fe en su corazón que él ha abierto su hogar para la iglesia, para el Señor, para que el Evangelio sea proclamado. Y en estos días él estando con su familia, su hija, su esposa, se bajaron a comprar y en eso que se bajan a comprar él se quedó en el auto y llegaron unas personas, le hicieron una encerrona, lo bajaron del auto, le robaron la camioneta, le robaron todas sus cosas. Su hija, su esposa quedaron en el negocio y se fueron. Y él quedó ahí. Y me llaman, Abraham, pasó esto. Y yo fui inmediatamente en el auto a cubrir a este hermano. Y mi principal temor, hermano, y siendo súper sincero,
es que el hermano se cuestionara la fe. Que producto de esta aflicción y de esta situación tan delicada, él se cuestionara el acercarse al Señor. Que él se cuestionara el abrir su casa para el Señor. Esa era mi mayor preocupación. No era el auto, no eran las otras cosas, porque ya sabía que la niña y su esposa estaban bien. Pero mi preocupación fue esa. Al llegar al lugar, lo que hago es abrazarlo. Lo que hago es dar una palabra de consuelo breve, porque estaban las personas, los municipales que tratan de apoyar. Y luego me voy con él a la casa. Me dijo, no, si ahí está bien, no, vamos a la casa. Mi preocupación seguía estando presente, que producto de esta prueba se apartara. Y llegamos a la casa, se abraza con su esposa, se abraza con su familia, y alguien menciona que tenemos que orar. Y en mí yo me sentía con la responsabilidad de yo orar, porque veía afligido a este hermano. Y la primera oración que salió en ese espacio fue la oración de él. Fue la oración de él de gratitud. Fue una oración de él de fe. De que seguía confiando en el Señor a pesar de esta circunstancia. Que seguía confiando al Señor y que alentaba a la familia a seguir perseverando en el Señor. Y yo agradecía al Señor por eso, porque mi mayor preocupación se despejó. Se despejó, y cuando el Señor sale a nuestro encuentro y se manifiesta, y lo podemos conocer, a pesar de que pasemos aflicciones, más nos aferramos a Él. Y si hemos estado en debilidades, vamos delante del Señor. Hermanos, vamos delante del Señor. El Señor no nos va a rechazar. El Señor nos va a recibir. El Señor va a fortalecer nuestras vidas. Porque nuestro Señor es bueno. Porque nuestro Señor es misericordioso. Porque la victoria está en Él, no está en nosotros. Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que nos deja en el Evangelio de Juan. Gracias, Señor, por cómo reafirma la fe en nuestros corazones. Porque nos dice que en Él podemos encontrar paz. Porque nos dice que debemos, a pesar de las aflicciones, confiar que Él ha vencido. Gloria sean dadas al Señor. Le invito, hermano, a que podamos orar y poder cerrar este momento. Que pueda haber un clamor en cada uno de nosotros. El Señor nos conoce, el Señor nos conoce perfectamente, conoce nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Pero la invitación es para todos nosotros. Confiad, confiad, confiad. Señor Jesús. Padre nuestro, qué bueno que no depende de nosotros. Qué bueno que no depende de nosotros, Señor. Señor, que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Que esta palabra pueda dar aliento a nuestros corazones. Que la fe sea aumentada en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos correr a tus pies si estamos siendo afligidos, si podemos estar en tristeza. Que podamos afirmar lo que tú nos entregas en este pasaje, Señor, previo a tu entrega, previo a tu muerte, que es que en ti encontramos paz. En ti, Señor Jesús, encontramos paz, que podamos ir de manera recurrente a tus pies para poder encontrar esta paz. Que en medio de las aflicciones nosotros podamos confiar en tu victoria, confiar en tu perdón, confiar en que tú fuiste suficiente para el Padre y que en tu victoria nos incluiste. Te damos a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Te decimos que te amamos, que dependemos completamente de ti. Y si alguien aún no te ha conocido y a través de esta palabra te quiere conocer, Señor, revélate a su corazón, revélate a su vida, que te puedan palpar,
que te puedan vivir, que puedan experimentar como tú consuelas nuestros corazones, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que no es como la paz que el mundo da, esta paz que venga a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.